En el tranquilo pueblo de Fairview, Indiana, donde los campos de maíz se extendían interminablemente y los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche eran pan comido. Ethan Parker recorría los pasillos como un fantasma. A sus 16 años, era un tranquilo estudiante de segundo año, con el pelo castaño y desgreñado y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Sus zapatillas rozaban el linóleo del Instituto Fairview mientras los susurros lo seguían como sombras. Era una fresca mañana de octubre, el aire impregnado de hojas caídas. Cuando ocurrió el desastre, la mochila de Ethan se enganchó en una taquilla, esparciéndose por el pasillo abarrotado. Los libros resonaron, los lápices rodaron, y allí estaba, un dibujo, desprendido de su cuaderno. Dos chicos tomados de la mano bajo un sauce, con el rostro suave, desprevenido. El tiempo se congeló cuando un deportista la agarró, con una risa que hendía el aire. «Oye, Parker es un...». Y en 30 segundos, el secreto de Ethan era un reguero de pólvora que arrasaba la escuela. Listo para quemarlo vivo, Fairview no era amable con chicos como él. El pueblo se aferraba a las viejas costumbres. Misa los domingos, banderas en los porches, un código donde los chicos perseguían a las chicas, y cualquier otra cosa era pecado. Ethan sabía que era gay desde 8º grado. Una verdad que había enterrado profundamente, encerrada tras bocetos que le ocultaba a su padre, Tom, un obrero que despotricaba sobre esa gente durante la cena, y a su madre, Linda, que asentía y rezaba con más fuerza. La escuela no era un refugio allí. Los deportistas mandaban en la cafetería. Las animadoras se reían de las citas para el baile de graduación, y los profesores hacían la vista gorda ante las burlas escritas en las taquillas. A Ethan le encantaba el arte. Su lápiz, un salvavidas para un mundo donde podía respirar. Pero incluso eso ahora se sentía peligroso. El dibujo no eran solo líneas. Era él, crudo y real. Y cuando sonó la campana, una multitud lo rodeó, con sus teléfonos tomando fotos, voces burlonas, raro, con la mirada clavada en él como un insecto en una pizarra. Se apresuró a coger sus cosas, con el corazón latiéndole con fuerza, el boceto arrugándose en su puño mientras corría al baño, cerrando de golpe la puerta del cubículo. Su respiración era rápida, entrecortada, el azulejo frío contra su espalda mientras las risas resonaban afuera. Parker estaba perdido. Este no era solo un mal día. Era el fin de esconderse. El comienzo de una guerra que nunca había deseado. El Instituto Fairview era un campo de batalla, sus pasillos un laberinto de juicios, y Ethan, con sus sueños tranquilos y su corazón secreto, era ahora su objetivo. Apretó el dibujo, con la tinta borrándose bajo su pulgar, y se preguntó si alguna vez escaparía del peso de quien era en un lugar que lo odiaba tanto. Si ese momento desgarrador te atrapó, dale a me gusta, comparte esto con alguien que lo sienta y suscríbete a Historias del Corazón. Nos sumergiremos en la lucha de Ethan a continuación. El mundo de Ethan Parker se deshizo más rápido que un hilo de un suéter. Los pasillos del Instituto Fairview se convirtieron en un desafío de la noche a la mañana. Para la hora del almuerzo, la foto de su dibujo, dos chicos tomados de la mano. Un secreto que había plasmado en papel se había extendido como la pólvora por Snapchat, Instagram. Todos los teléfonos vibraban con el veneno de una turba de pueblo. Estaba escrita con rotulador negro en su casillero para la segunda hora. La palabra irregular y negrita, una declaración que resonó en las risas que rebotaban en las paredes de bloques de cemento. Ethan mantuvo la cabeza gacha, aferrando su cuaderno de dibujo como un escudo, pero el aire estaba cargado de miradas. Jack sonreía con suficiencia sobre bandejas de tate-tats. Chicas susurraban tras sus manos cuidadas, incluso el conserje miraba de reojo mientras fregaba. Había pasado de invisible a infame en cuestión de horas. Ya no era un fantasma, ahora era un blanco pintado de rojo brillante en una escuela que prosperaba gracias al conformismo. No tardó mucho en que las palabras se convirtieran en puños. Después de Jim, Ethan se quedó en el vestuario, esperando esquivar a la multitud,
pero la puerta se abrió de golpe y 3 estudiantes de último año entraron furiosos. Tyler, el mariscal de campo, con el pelo rapado y una vena malvada, lideraba la manada. «Oye, chico hada». Tyler se burló, arrebatando la toalla de Ethan y tirándola a un charco de baldosas con manchas de sudor. Ethan se quedó paralizado, con el corazón latiendo como un martillo neumático. Pero antes de que pudiera escapar, lo agarraron. Unas manos carnosas le sujetaron los brazos y lo arrastraron hasta una taquilla de acero. «A ver qué te parece». Tyler gruñó, empujándolo dentro. El metal se cerró de golpe cuando las rodillas de Ethan golpearon el estrecho espacio y su cuaderno de bocetos cayó al suelo. El cerrojo hizo clic, sus risas, un rugido apagado en el exterior. «Quédate ahí dentro, maricón». Y Ethan golpeó la puerta, con los puños magullados, su voz, un grito desgarrado, tragado por la oscuridad. Los minutos se hicieron eternos, el aire viciado, su respiración superficial hasta que un entrenador finalmente la abrió. «¿Qué pasa?». Brusco pero indiferente, dejó que el chico se dispersara con sonrisas burlonas. El tormento no terminó ahí. Al final de la semana, los libros de Ethan estaban destrozados. Páginas revoloteando como confeti por el patio, su nombre grabado en los cubículos de los baños con insultos que ningún niño debería leer. Grafitis florecían en la pared de ladrillo de la escuela. Ninguna mirada a la vista. Pintura roja goteando como sangre. Un mensaje que dolía más que los moretones que le brotaban en las costillas por un empujón en la escalera. El almuerzo se convirtió en un campo de batalla. Se sentaba solo, intacto mientras los paquetes de ketchup le golpeaban la espalda. Un coro de rarezas resonando en sus oídos. Amigos que una vez tuvo. Jaque de la clase de arte. Sara Fr. El aula de OM. Desapareció. Sus asientos vacíos junto a él. Sus miradas se desviaron hacia los pasillos. Ethan. Era un paria, una herida andante, y la preparatoria Fer. View era la cuchilla. Cortando más profundo. Cada día que pasaba, su hogar no ofrecía santuario. La noticia llegó a sus padres. A través de una llamada del director. El señor Hayes, con la voz entrecortada por la línea. «Tenemos un problema con Ethan». Esa noche, la cocina se convirtió en un tribunal, la luz fluorescente zumbando con fuerza sobre la mesa. Tom, el padre de Ethan, caminaba de un lado a otro con sus botas con punta de acero, con la cara roja mientras el silbato de la fábrica sonaba en su sangre. ¿De qué demonios se trata esto? «Ethan», ladró, colgando el teléfono de golpe. «Estás dibujando esa basura, haciéndonos quedar como tontos». Ethan se encogió. No quise interrumpirlo con el rugido de Tom. No quise. Todo el maldito pueblo está hablando. Mi hijo es una especie de pervertido. No vas a actuar así bajo mi techo. Entiéndelo bien. Linda rondaba junto al fregadero, con las manos retorciendo un trapo de cocina, sus ojos moviéndose de uno a otro. Tom, quizás solo esté confundido, murmuró. Pero su voz temblaba, su silencio era más fuerte que las palabras. Ethan se quedó mirando el linoleum. El boceto se arrugó en su bolsillo, ardiendo como un carbón, el de su padre. «Arréglate o si no, le zumbarán los oídos» mientras huía a su habitación. La puerta, cerrándose de golpe en una casa que parecía una jaula. Al día siguiente, la escuela volvió a llamar. Grafitis, peleas, el nombre de Ethan en el centro. La ira de Tom estalló en la cena, su tenedor apuñalando la mesa. «Nos estás arruinando». La gente de la iglesia mirándolo fijamente. Los chicos del trabajo riéndose. «Deja ya de tonterías». El «quizás deberíamos». Hablar con alguien de Linda se ahogó en el «no hay psiquiatras que arreglen esto» de Tom. «Tiene a un hombre arriba». Ethan permaneció en silencio, con el estómago revuelto. El peso de su rechazo más pesado que el acero de la taquilla.
Había perdido su escuela, sus amigos. Ahora su hogar, el odio de Fairview se había filtrado por todas partes. Una inundación de la que no podía escapar. Esa noche, solo en su habitación, las paredes se cerraron sobre él. El cuaderno de bocetos solo ha presenciado cómo las lágrimas manchaban la página, su lápiz inactivo. Su espíritu resquebrajándose bajo un pueblo, eso no lo dejaba respirar. La vida de Ethan Parker en el Instituto Fairview se había derrumbado en cenizas. Los días posteriores a la filtración de su boceto se convirtieron en una pesadilla de la que no podía despertar. Para el lunes, las burlas eran un coro. Pervé resonaba por los pasillos como un himno escolar retorcido. Las palabras se le quedaron grabadas en la piel más profundamente que los moretones del incidente del casillero. Dejó de ir a clase. Sus zapatillas ya no rozaban el linoleum. Su cuaderno de bocetos, abandonado debajo de la cama, se encerró en su habitación. Las persianas cerradas contra el sol de octubre. El mundo exterior seguía zumbando. Aplausos de fútbol los viernes por la noche. Campanas de iglesia los domingos. Pero Ethan era una sombra acurrucada bajo una colcha que su madre había cosido. La tela, húmeda con lágrimas silenciosas, no se molestó en limpiar. Fairview había ganado. Lo había vencido. Y por primera vez, él se preguntó si desaparecer sería más fácil que luchar contra un pueblo que lo odiaba por respirar. Su hogar era ahora una prisión, el aire denso por la tensión que lo asfixiaba peor que el acero de la taquilla. La ira de Tom se había endurecido hasta convertirse en un muro frío. La cena transcurrió con la mirada de su padre fija en la televisión. El tintineo de su tenedor, un metrónomo del silencio. Sus únicas palabras fueron gruñidos. «Vas a volver mañana». El «no» de Ethan le cautivó. «Tom, estás empeorando esto». Un gruñido que sacudió la mesa. Linda lo intentó, con voz suave, mientras le deslizaba un plato de pastel de carne. «Tienes que comer, cariño». Pero sus manos temblaban, sus ojos se dirigían a Tom. Su silencio de traición lo sentía Ethan en los huesos. Una noche, la paciencia de Tom se agotó. Su puño golpeó el mostrador mientras rugía. «La gente del trabajo no se calla. Mis propios hijos. Una desgracia. Nos estás matando. Ethan. Deja de esconderte y acéptalo». Ethan huyó escaleras arriba. La puerta se cerró de golpe, con el pecho apretado y un grito que no pudo soltar. Miró fijamente el techo, las grietas como arañas como sus pensamientos, oscuras, irregulares, susurrando que tal vez no pertenecía a ningún lugar. Ni aquí. Nunca. A la escuela no le importaba. Había desaparecido. El señor Hayes llamó una vez. Sus manos se estaban encargando de ello, pero el grafiti permaneció. Ethan es una extraña pintura roja que brillaba en la pared. Un monumento a su ausencia. Los rumores se arremolinaban. Los chicos decían que se había escapado. Otros, que había empeorado, y el teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje de Jaque ni de Sara. Ningún salvavidas de la vida que había conocido. La habitación de Ethan se convirtió en una tumba. Las paredes se cerraban sobre él. Su cuaderno de bocetos intacto. Sus páginas, un espejo que no podía mirar. Se sentaba durante horas, mirando fijamente el lápiz sobre su escritorio. Su mina estaba tan opaca como su espíritu. El peso del odio de Fairview lo oprimía hasta que sus pulmones ardían. Una noche, a solas con el zumbido de la casa, trazó un dedo sobre el cristal de la ventana, el frío cristal de la tentación. Saltar, desaparecer, acabar con ello. Pero el pensamiento se disolvió en agotamiento. Su cabeza cayó sobre sus rodillas, demasiado. Cansado incluso para la desesperación. Entonces llegó la señora Harper. Era la profesora de arte, una mujer delgada, con mechones grises en el pelo y una voz que atravesaba la niebla. Había notado antes los dibujos de Ethan. Silenciosos,
bocetos de árboles, rostros. Sueños, y, cuando él dejó de aparecer, ella no. Lo dejó pasar. El martes por la mañana, ella llamó a la puerta de los Parker, sus botas firmes en el porche. Su necesito ver. Aizen rozando a Linda, tartamudeó. No se encuentra bien. Aizen bajó arrastrando los pies, con los ojos hundidos, esperando un sermón. Pero la señorita Harper se arrodilló, con la mirada firme. Vi tu boceto, ese por el que están todos furiosos. Dijo. Y es condenadamente bueno. Aizen, tienes algo. No dejes que te lo quite. Sacó un volante de su bolso. Un club de arte clandestino. Fuera de la escuela. Un refugio para chicos como él. Ven. Mañana, le instó. Solo inténtalo. Aizen aferró el papel, sus bordes arrugándose. Bajo sus dedos. Un destello de algo. La esperanza agitándose en la oscuridad. Esa noche, el juicio del pueblo rugió. Con más fuerza. La iglesia de Fairview celebró una reunión. El nombre de Aizen, una maldición susurrada. Mientras los padres llenaban las bancas, sus voces agudas sobre él. No podemos permitir esto. En nuestra escuela. Y un diácono espetó. Es un pecado que se propaga como una enfermedad. Tom. No fue, pero Linda sí. Su abrigo ceñido. Mientras estaba sentada al fondo, su silencio un guiño a sus miedos. La noticia llegó a Aizen. A través de una ventana rota. Vecinos. Murmurando al pasar. Niños Parker. Problemas. Y se hundió más. El folleto. Su único lazo. El miércoles amaneció gris. La lluvia golpeaba el techo y Aizen estaba en su puerta, con el corazón latiendo con fuerza, el periódico en su bolsillo, un frágil salvavidas. Había tocado fondo, la escuela, una zona de guerra, el hogar, una jaula. Fairview y una soga. Pero las palabras de la señora Harper resonaron en un hilo que agarró con manos temblorosas. Se escabulló, encapuchado, en el club de arte. Una apuesta, una oportunidad para respirar en un mundo que lo quería fuera. Aizen Parker estaba de pie al borde de la ventana de su habitación. La lluvia rayaba él, cristal como lágrimas que había dejado de derramar. El volante arrugado de la señora Harper, apretado en su mano. Vistas justas, odio. Lo habían llevado al abismo. Escuela de campo de batalla, hogar, cárcel. Y durante días se tambaleó allí, el oscuro susurro de salidas fáciles que no se atrevía a nombrar. Pero él, volante del club de arte, con la tinta corrida de su mano, era un salvavidas que no podía ignorar. Las palabras de la señora Harper. Tienes algo. Un leve pulso en el silencio. La habitación de Aizen era una fortaleza de sombras. Las paredes cubiertas de viejos bocetos. Árboles, pájaros, rostros que había soñado, pero ninguno como el que lo había arruinado. Los dos chicos tomados de la mano, una verdad que había ocultado desde 8º grado. Ahora, con el juicio del pueblo rugiendo afuera y el rechazo de su familia resonando dentro, se enfrentaba a un espejo que había evitado por demasiado tiempo. ¿Quién era realmente? En un mundo que quería que se fuera, el recuerdo lo golpeó como un tren de carga. 8º grado, un húmedo día de junio. Aizen garabateando al fondo de la clase de matemáticas cuando se sorprendió mirando fijamente a Sam. Un chico con pecas y una risa veraniega. Su lápiz había trazado la mandíbula de Sam sin pensar. Un boceto que había roto en pánico. Su corazón se aceleraba mientras la voz de su padre retumbaba en su cabeza. Esos maricas no están bien. Aizen, es un pecado. Los domingos en la iglesia bautista Fairview lo habían inculcado. Sermones sobre fuego y azufre. Tom asintiendo. Linda aferrada a su Biblia. En la cena,
Susurros sobre un primo que se había descarriado, cimentaban la vergüenza. Isen la había encerrado su corazón en trazos de lápiz. Pero el sentimiento persistía, floreciente, silencioso y feroz, un secreto que había guardado hasta que se le escapó ese maldito dibujo. Ahora, mirando el folleto, lo veía claro. Había estado huyendo tanto de sí mismo como de la vista. Y el peso de esa mentira lo aplastaba. Se desplomó en el suelo, con la espalda contra la cama, la colcha resbalando al sacar su cuaderno de bocetos de su escondite. Las páginas se deslizaban bajo sus dedos temblorosos. Paisajes, cómics, luego los chicos, de la mano entrelazada, un dibujo que había hecho una noche, cuando la casa dormía, un sueño que nunca se había atrevido a expresar. Era él, crudo y real, y Fervio lo había convertido en un arma. Deportistas encerrándolo en acero. Niños destrozando sus libros. Su propio padre lo llamaba una tontería. A Isen se le encogió el pecho. Una guerra furiosa. En su interior. Esconderse de nuevo. Ser el hijo que Tom quería. El chico que Fervio podía soportar. O luchar. Reclamar al chico que había enterrado. Arriesgarse a perderlo todo. El volante le devolvió la mirada. El club de arte, una apuesta. Seguridad en las sombras o bajo un foco del que no podía escapar. Trazó la tinta. El de la señora Harper. No dejes que acepte eso. Un reto que no estaba seguro de poder aceptar afuera. El desprecio del pueblo se hizo más fuerte. La reunión de la iglesia había provocado un incendio. Volantes. Pegados a los postes de teléfono. Protege a nuestros niños. Una petición circulando para limpiar la escuela. Isen escuchó a Linda por teléfono. Su voz temblorosa. No es un mal chico. Solo estaba confundido, defendiéndolo ante un vecino que se había burlado. Manténlo alejado. De los míos. Tom permaneció en silencio, su ira era una nube amenazante. Pero sus botas pisaban con más fuerza. Esto no ha terminado, era una amenaza que Isen sentía en la médula. La sociedad quería borrarlo. La iglesia, la escuela, el hogar, y Isen se preguntaba si tenían razón, si él era el defecto, la mancha. Pero entonces veía el rostro de Sam en su mente, el aleteo en su pecho que ningún pecado podía matar, y el lápiz en su mano se crispaba, un salvavidas que no podía soltar. Señorita, la voz de Harper volvió a sonar. Su folleto, un faro. Isen lo agarró, alisando sus pliegues, y salió a hurtadillas ese jueves, con la capucha puesta para protegerse de la llovizna, con el corazón latiendo a mil al llegar al escondite del club de arte. Un viejo cobertizo detrás de la biblioteca. Las ventanas estaban selladas con papel de estraza. Dentro, 5 niños estaban sentados en cajas, con latas de pintura esparcidas, con miradas curiosas pero amables. La señora Harper asintió. Me alegra que estés aquí. Y le entregó un lienzo. Dibuja lo que duele. Dijo, sin compasión, solo verdad. Isen dudó, y luego lo soltó. Líneas irregulares de casilleros, puños y sombras. Un niño solo bajo un sauce. Lágrimas y tinta. No era seguro. Todavía no. Pero era él. A un paso de la oscuridad. El club era secreto. Las entradas para una exposición escolar eran anónimas. Y Isen eligió ocultar el nombre. Mostrar el dolor. Enfrentarse a sí mismo, algo que ni siquiera una mirada imparcial haría. Se fue esa noche. El lienzo guardado. La lluvia fresca en su rostro. Un destello de desafío en su pecho. La sociedad se cernía sobre él. Las campanas de la iglesia tañían. La mirada de Tom, expectante. Pero Isen lo había dibujado. Era suyo. Una parte de quien era. La guerra no había terminado. Podría perder a su familia, su hogar. Pero había dejado de huir del espejo. El lápiz era suyo ahora, no de ellos, y eso le bastaba para volver a respirar.
Las manos de Ethan Parker temblaban mientras permanecía en el cobertizo en penumbra detrás de la biblioteca de Fairview, el refugio secreto del club de arte, con su último lienzo apoyado contra una caja. Era finales de noviembre, el aire era gélido y la exposición de arte anónima de la escuela se avecinaba. Una oportunidad para mostrar su alma sin nombre. O eso creía. La pintura era cruda. Un chico encorvado en una taquilla, con los puños lloviendo, las sombras ondulándose como humo, un solitario sauce brillando tenuemente en un rincón. Un trocito del dolor de Ethan se derramó en acrílico. Guiado por la firmeza de la señorita Harper, lo dejó salir. Lo había deslizado sin firmar en la estantería de la exposición. Un susurro de sí mismo que aún podía ocultar. Pero cuando las puertas del gimnasio se abrieron ese viernes por la noche, la luz lo iluminó y el mundo de Ethan dio un vuelco. Alguien había escrito su nombre en el marco, delatándolo ante el Instituto Fairview en un incendio que no pudo apagar. La exposición bullía de padres, niños, profesores, puestos de acuarelas y arcilla que cubrían las gradas. Pero la pintura de Ethan se robó el espectáculo, un pararrayos entre la multitud. Los susurros se convirtieron en gritos cuando Tyler, el mariscal de campo, señaló, su voz resonando por encima de la charla. Eso es de Parker. Él hizo esto. Sus amigos riéndose disimuladamente. Fotos en los teléfonos, rostros contorsionados. Mamás agarrando sus bolsos, papá murmurando. Desgracia. Un profesor que dejó entrar esto. Fuerte como una bofetada. Ethan se quedó paralizado junto a la ponchera. Su sudadera sin protección. Respiraba entrecortadamente mientras la mirada lo clavaba. Un mar de juicios se estrellaba contra el gimnasio. Harper dio un paso al frente. Es arte. No un crimen ahogado por el de una madre. Es inmundicia. Sácalo. La pintura se quedó, pero el anonimato de Ethan se hizo añicos. Su verdad. Ahora una herida pública. La reacción fue rápida, brutal. Para el lunes, la junta escolar convocó una reunión de emergencia. La oficina del director, una sala de guerra, mientras los padres se enfurecían. Está corrompiendo a nuestros hijos. Sus folletos de protege nuestros valores. Esparcidos por todas partes. Ethan fue detenido. Señor Hayes, está suspendido. 2 semanas de frío decreto. No podemos permitir este caos, resonaba mientras Ethan miraba al suelo, con su pesado cuaderno de dibujo en el regazo. Los niños no esperaron. Los pasillos estallaron. Ethan terminó de escribir en las taquillas. Un deportista de fútbol lo empujó a un cubo de basura. Risas resonaron mientras se despatarró en la inmundicia. Pero entonces, un cambio. 3 chicos del club de arte. Mia, Jaque y Samir se abrieron paso. Mia lo dejó en paz. Feroces, sus manos lo levantaron. Un salvavidas que no esperaba. Habían visto su trabajo, sentido su peso y lo apoyaron, un pequeño muro contra la tormenta. Su casa se quebró de par en par. Tom irrumpió esa noche, con sus botas de fábrica resonando. La nota de suspensión se arrugó en su puño. Nos estás arruinando. Trabajo de la iglesia. Ahora. Esto, rugió. Te arreglaré todavía, era una amenaza mientras tiraba del cuaderno de bocetos de Ethan. Rompiendo páginas, sauces, niños, sueños. En confeti. El Tom de Linda se abrió paso, con la voz temblorosa mientras lo agarraba del brazo, con lágrimas derramándose. Es nuestro hijo. Tal vez nos equivoquemos. Ella se atragantó. Su duda, una grieta en la armadura, que Ethan no había visto. Tom se congeló, su oreja. A su lado, un gruñido. Pero Linda se mantuvo. Firme. Ya no lo sé. Un susurro que sacudió la habitación. Ethan se quedó de pie, con los puños apretados, el arte destrozado. A sus pies,
un espejo para su corazón. Roto, pero aún suyo. No estoy roto, dijo, con voz firme, la primera vez que lo había proclamado en voz alta. Y la mirada de Tom vaciló. El sollozo de Linda llenó el silencio. La escuela se volvió salvaje después de la exhibición. La suspensión no detuvo el odio. Los mensajes inundaron el teléfono de Isen. Suicídate, monstruo. Números anónimos de chicos que una vez conoció. Unos ladrillos volaron a través de su ventana al amanecer. Cristales rotos. Una nota bien atada. Vete. El veredicto del pueblo en tinta irregular. Pero Isen no se rindió. Mia envió un mensaje. Te cubrimos las espaldas. Y Miss la llamó Arbor. Eres más fuerte de lo que creen. Una chispa. Se sentó en su cama. La imagen del lienzo ardía en su mente. Esos puños que Willow y supo que esconder habían terminado. Fervig podía enfurecerse. Tom podía desgarrar, pero Isen no lo haría. No podía ser el chico que ellos querían. Había perdido la escuela, arriesgado su hogar, pero había encontrado una voz, pequeña y temblorosa. Una verdad por la que lucharía, sin importar el costo. La suspensión de Isen Parker terminó. Bajo un cielo de diciembre cargado de nieve. El Instituto Fervig se cernía sobre él como una bestia de la que una vez había huido. 2 semanas lo habían endurecido. El ladrillo atravesando su ventana. El cuaderno de bocetos destrozado. Los mensajes de odio. Amontonándose como cenizas, pero también habían encendido un fuego. Ya no era el chico que se había escondido. Había terminado de doblegarse ante un pueblo que lo escupió. Conmigo como estamos. Contigo resonando en su bolsillo y en el de la señora Harper. Eres más fuerte de lo que creen. Con el zumbido en sus oídos, Isen urdió. Un plan para no correr, sino para mantenerse firme. Había regresado a la escuela, no como un fantasma, sino como una voz, usando la única arma que tenía. Su arte. La noche anterior se había quedado despierto dibujando una nueva obra. Un niño bajo un sauce, con el puño desvaneciéndose en manos abiertas. Una historia de dolor que se convertía en esperanza. Y ahora la aferraba, listo para afrontar la tormenta. El lunes por la mañana, Isen cruzó las puertas dobles, con la sudadera con capucha cambiada por una camisa de franela y el cuaderno de dibujo abatido en su mano. Los pasillos bullían, los deportistas miraban fijamente desde las taquillas, los susurros cortaban el aire. Pero Mia, Jaque y Samir lo flanqueaban. Un grupo de chicos desparejados con vaqueros manchados de pintura. La señorita Harper lo había despejado. Una charla a la hora del almuerzo en el patio. Sin Mike, solo Isen y su verdad. La noticia corrió como la pólvora. Y al mediodía, el patio se llenó. Tyler y su equipo sonreían con sorna al frente. Los profesores rondaban, 100 ojos esperando la caída. Isen se subió a un banco. La nieve crujía bajo sus zapatillas, su voz temblorosa pero ascendente. Este soy yo, dijo, sosteniendo el boceto en alto. No soy un bicho raro. No soy un pecado, solo un niño que dibuja lo que siente. Me golpeaste, me encerraste. Me rompiste las cosas. ¿Por qué? Porque soy gay. Eso es culpa tuya, no mía. La multitud se agitó. Tyler se calló. Brusco. Sus amigos se burlaron. Pero Mia respondió bruscamente. Déjalo hablar. Y se hizo un silencio tenso y denso. Isen desenrolló el lienzo. Sus líneas se recortaban contra el día gris. Un niño golpeado, de pie, con las manos extendidas. Esto es lo que hiciste, dijo. Pero no soy así. Estoy cansado de esconderme. No tienes que gustarte. Pero no puedes borrarme. Se le quebró la voz. Pero él insistió. Estoy aquí. Igual que tú lidia con esto. Algunos rieron. Tyler lanza una bola de nieve que falló,
pero otras se congelaron. Las chicas de la clase de arte asintieron. Un deportista tranquilo al fondo aplaudió lentamente. Incierto. La señorita Harper la apoyó, como un salvavidas, y Isen dejó sus palabras crudas. Su arte, un espejo que Fairview no pudo esquivar. La lluvia radiactiva dividió la escuela. La pandilla de Tyler se fue furiosa. Él ladró con voz hueca. Pero los susurros se movieron. Algunos chicos se quedaron. Ojos fijos en el boceto. Un estudiante de segundo año murmuró, «Eso está mal». ¿Qué hicieron? Al final del día, un profesor, el señor Cole, el brusco de historia, apartó a Isen. Suyo, que le quitó las agallas. Brusco pero real. Una grieta en la pared. La semana siguiente, un puñado se unió al club de arte. 5. Luego 10 chicos que nunca habían hablado. Sus propios bocetos se acumulaban. Historias de dolor y esperanza. Isen los guió, con voz más firme, convirtiendo el cobertizo en un santuario donde las reglas de Fairview no llegaban. Los grafitis se quedaron. Las miradas también, pero las burlas se atenuaron. Una frágil tregua nacida de un banco y un chico que no se doblegaba. El hogar también tembló. Linda se deslizó al patio ese día. Su abrigo ceñido, los ojos húmedos mientras Isen hablaba. No aplaudió, no vitoreó, pero se quedó. Sus ojos te vieron suave esa noche durante la cena. Tom gruñó al clavar el tenedor en el pastel de carne. Pero Linda insistió. Es nuestro. Tom no se equivoca al sentir esto. El «no lo entiendo» de Tom fue duro. Pero él no gritó. Sus ojos se dirigieron al dibujo de Isen en el refrigerador, pegado por Linda, en un lugar tranquilo. Días después, arregló la ventana rota. Su brusco «mantén tu maldito arte a salvo». Pero ahí, un paso al que Isen se aferró. Linda lo abrazó después de ella. Estoy intentando un susurro y Isen asintió. El dolor se alivió, un puente a medio construir. Fairview no se inmutó. Los volantes de la iglesia seguían circulando. La mirada de Tyler seguía quemando, pero la charla de Isen vibraba. Una chica dejó una nota. Soy como tú. Gracias. Y el club creció, un susurro contra el rugido. Se había alzado, no para ganarlos a todos, sino para reclamar su terreno. Un niño con un lápiz transformando una ciudad de un trazo a la vez. El invierno se suavizó con la primavera en Fairview, Indiana. La nieve se derritió en parches de barro alrededor del Instituto Fairview, donde Isen Parker había forjado un lugar frágil. Meses después de su presentación en el patio, la escuela no era un cuento de hadas. Las miradas de Tyler seguían cortando. Los grafitis persistían en las paredes, pero Isen caminaba más erguido. Su cuaderno de bocetos, una insignia, no una carga. El club de arte había crecido. Un cobertizo antes secreto, ahora una rebelión silenciosa. 20 chicos pintando, esculpiendo, sus historias plasmadas en lienzo. Isen al mando. No era un héroe, solo un chico que había dejado de esconderse. Su lápiz trazaba sauces y sus manos, que ya no se inmutaban. Fairview no lo había abrazado. Las señoras de la iglesia seguían susurrando. Algunos casilleros seguían cerrados de golpe. Pero las burlas se apagaron. Unos pocos asentimientos reemplazaron las burlas. Un pequeño cambio nacido de un estudiante de segundo año que se atrevió a hablar. Home remendaba lentamente las puntadas ásperas pero que resistían. Lee Da colgó los bocetos de Isen en la nevera. Eres bueno en esto, suave, durante el desayuno. Sus manos se calmaron cuando lo abrazó. Tom no habló mucho. Su «no te metas en problemas» fue brusco mientras arreglaba el porche. Pero había dejado de arrancar páginas, su silencio era menos frío, sus ojos se posaban en el arte de Isen con un ceño fruncido que no era rabia. Un domingo, se saltó la misa y se sentó con Isen en las escaleras, con el aire cargado de palabras no dichas. No lo entiendo,
murmuró. Pero eres mi hijo. No era aceptación. No del todo, pero fue suficiente. Una grieta en la pared, un comienzo con el que Isen ni siquiera había soñado. Linda sonrió aún más. Su "te quiero" fue una bomba, y Isen sintió que la jaula se aflojaba. Hogar, un lugar donde podía volver a respirar. El pueblo también cambió. Poco a poco, el trabajo del club de arte se extendió. Pósteres en la biblioteca, un mural en el cobertizo, niños como Sara dejando notas. Gracias por ser tú. Un profesor empezó una charla sobre tolerancia. El señor Hayes refunfuñaba, pero lo dejaba pasar. Fairview no cambió de la noche a la mañana. Los folletos de la iglesia seguían predicando. Algunos padres seguían rechazando, pero la voz de Isen había sembrado semillas. Una onda en un estanque demasiado tranquilo. Se sentaba bajo el solitario sauce de la escuela al anochecer, dibujando a chicos que reían. Libre, con el corazón más ligero, no completo, pero sanando. Había perdido amigos, recibido golpes, pero había encontrado una verdad que no cambiaría. Una vida tallada por sus manos, no por las de ellos. Isen no ganó Fairview porque no lo necesitaba. Se había alzado por sí mismo. Un chico gay en un pueblo difícil, demostrando que la fuerza no era el silencio, sino la resistencia cuando el mundo se resistía. Su arte hablaba donde él no podía. Una lucha silenciosa que cambió algunos corazones. Un legado de lápiz y determinación. No se trata de héroes. Se trata de vivir con autenticidad, un paso desordenado a la vez. ¿Qué arriesgarías para ser tú? Compártelo abajo. La historia de Isen también podría ser la tuya. Si te conmovió, dale a me gusta, compártela con alguien que la entienda y suscríbete a Historias del Corazón para más información.